amigas y amigos de Manos Libres en el Desconcierto, esta alianza que hacemos junto al desconcierto.cl por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Este próximo domingo, en algunos días más, en unos poquitos días más, próximo domingo, 4 de septiembre, se vota apruebo o rechazo. Hemos hecho un recorrido, un barrido, con las distintas opiniones, con gente que va por el apruebo o por el rechazo, con analistas, con dirigentes políticos, con personas también ciudadanas. La edición pasada tuvimos a Bernardo de la Maza, connotado periodista, que va por el rechazo. Y hoy tenemos el privilegio también de contar con una figura igual de importante, prominente, destacado, conocido, que es Benito Baranda. Benito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Manos Libres. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Un gusto estar con ustedes y un gusto poder también conversar tranquilamente acerca de estos temas y no compulsivamente. Exacto, esa es la idea. Conversarlo de manera amena, simpática, sin odio, sin denostaciones. Si hay algún extraterrestre viendo este programa, Manos Libres en el Desconcierto, habría que decirle que Benito Baranda Ferrán es un psicólogo, orientador y hasta ahora político, que ha trabajado y ha estado involucrado en importantes fundaciones y organizaciones sociales, como el Hogar de Cristo, América Solidaria. Digo para un extraterrestre, porque en Chile, ¿quién no conoce a Benito Baranda? Creo que nadie no lo conoce. Y fue elegido como integrante, como miembro de la Convención Constitucional por el Distrito 12. La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, ¿verdad? Yes. Por el cupo Independientes. Así es, sí, exactamente. Pues, y ahora tenemos unos minutitos con Benito, que ha estado en el sur, en el norte, se mueve por todas partes, por el mismo Distrito 12, y estamos ahora en Manos Libres, en el Desconcierto, para exprimirlo y sacarle toda la información y todo el contenido importante para la información. Aquí no hacemos campaña. Información, contenido periodístico en virtud del plebiscito que se nos viene este próximo domingo. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Y hazle, por favor, la primera pregunta a Benito. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Benito, muchas gracias por estar en nuestro programa y vamos a hacer la primera pregunta en virtud del tiempo. Mira, tú has dicho que el miedo es el protagonista negativo en este contexto de proceso constituyente, en esta campaña electoral. Según tú, ¿las campañas del rechazo y del apruebo contemplan esa estrategia del miedo? Bueno, yo creo que el miedo, sabemos los que hemos estudiado psicología, lleva a que las personas, ¿no es cierto?, se defiendan y tengan reacciones de defensa. Y si uno, por supuesto, le mete mucho miedo a las personas, le genera mucha inseguridad, la persona, por supuesto, tiende a inhibirse de poder expresar su opinión y de poder también como aprobar una transformación a la realidad, porque le presentan, por supuesto, de manera muy temerosa lo que va a venir después de esa realidad, ¿no es cierto? Y le pintan un escenario futuro que no es el que realmente existe. Y ese miedo, ¿no es cierto?, es el que genera en el mundo político, de repente, la imposibilidad de discutir razonablemente y racionalmente acerca, por ejemplo, de lo que estamos viendo ahora, que son las normas constitucionales. El poder discutir en el mérito de cada norma, los efectos que esa van a tener, ¿no es cierto?, en la vida de las personas, cómo va a cambiar la fisonomía del país también, porque necesitamos avanzar, ¿no es cierto?, una mayor descentralización, en profundizar la democracia. Si no, va a languidecer la democracia en Chile, como ya venía languideciendo antes. Las personas que creemos en la democracia vamos a seguir luchando para que sigamos creyendo en quienes nos representan, pero en el fondo cada vez esa credibilidad va disminuyendo. Y claro, y la manera de que las personas no razonen, no lean el texto, por ejemplo, constitucional, no se metan a fondo en las normas, es provocar temor en las personas. Y eso yo creo que se ha utilizado. Yo no he visto la franja electoral, solamente la vi una vez, por la cantidad de trabajo que he tenido, y he estado recorriendo Chile, terminé ayer, pero hoy día me tocó volver a la región de O'Higgins toda la mañana, y después me ha tocado estar en Macul y La Pintana. Y bueno, percibo ese miedo de las personas con las preguntas que me hacen, y me produce mucho dolor.
porque lo que debería estar ocurriendo ahora es que estuviésemos hablando sobre normas constitucionales que nos van a permitir un mejor vivir como sociedad, y no que nos estén hablando del miedo y que nos estén atemorizando, ¿no es cierto?, acerca de esas normas. Benito Baranda en Manos Libres en el Desconcierto. Amigos, suscríbanse, estamos en todas las plataformas, Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Y si tienen alguna consulta, sugerencia, reclamo, crítica, insulto, en contacto@comunidadmanoslibres.com. Benito, ¿cuáles son tus razones para votar a prueba después de todo este proceso? Te hago 3 preguntas en una para optimizar el tiempo. Sabemos que estás en casa ya por fin y tu familia también te quiere disfrutar. ¿Cuáles son tus razones para votar a prueba? ¿Qué aspectos habría que mejorar y mediante qué mecanismos eventualmente? Tú has dicho que no eres partidario de un comité de expertos para optimizar, arreglar o hacer algo con el texto propuesto. A ver, primero, hay 5 razones que son demasiado contundentes para aprobar, ¿ya? Y creo que son muy profundas y son muy potentes para el Chile que queremos, que deseamos, un mejor Chile, un Chile más equitativo. Primero, que en esta Constitución, ¿no es cierto?, su primer artículo completo, los 3 incisos del primer artículo, definen todo el texto constitucional, y nos declaramos allí, ¿no es cierto?, como un Estado social, democrático, de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico, y además como una república solidaria. Y además, el mandato más importante para el Estado es el que garantice los derechos fundamentales de las personas. Y eso yo creo que es una contundencia tremenda, y queda plasmado con mucha fuerza en el capítulo 2, que es el capítulo de derechos fundamentales. No me voy a extender en eso, pero hay derechos ahí que son de nueva generación y que son muy oportunos para lo que está viviendo Chile hoy día. Segundo, me descuelgo, ¿no es cierto?, de ese primer artículo, el primer inciso, el Estado regional. El Estado regional, Chile no aguanta más con un Estado unitario que es al final un pulpo, que es Santiago, que se consume todos los recursos de Chile. El 80%, algunos dicen que el 75%, otros dicen que más del 80%, ¿no es cierto? Pero claro, si no repartimos bien los recursos en Chile, por supuesto que Santiago va a seguir siendo el polo donde van a llegar las personas y donde al final, ¿no es cierto?, esos recursos van a terminar siendo usados por la mitad del país y no por todo el país. Y especialmente, ¿no es cierto?, ciudades donde, o localidades, comunas donde se produce tanto esos recursos, hoy día uno las ve empobrecidas y con bajo desarrollo, con un índice de desarrollo humano, por ejemplo, bajísimo, ¿ya? Entonces el Estado regional va, pero al hueso de eso, y podremos conversar de eso, y me preguntan después las características. Lo tercero, los derechos a la naturaleza. Chile es uno de los primeros países que se consumen los recursos de un año ya en mayo. El mundo se los consume en julio, y Chile en mayo ya se consumió todos los recursos del año. O sea, los derechos a la naturaleza apuntan directamente al corazón de lo que estamos viendo, que hoy día ya no es una crisis climática, es una emergencia climática, ¿ya? Lo estamos viendo en estos días, lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura en relación a los alimentos. O sea, y esos derechos de la naturaleza comprenden este tremendo problema que tenemos en Chile con el agua, con la propiedad del agua. Es como si alguien fuese propietario del aire, o sea, es insólito, ¿ya? Debería ser inapropiable, ¿ya? No se debería comercializar nunca, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de esa agua, ¿no es cierto?, que se usa también para producir alimentos. Lo cuarto, ¿no es cierto?, que es fundamental, se reorganiza el sistema de justicia. Muchas personas han hablado y han criticado cómo se organizan. Bueno, se ordenan los tribunales. Se ha dicho que van a haber distintos sistemas de justicia. Bueno, Chile tiene 2 sistemas de justicia. Uno para quienes pueden pagar, ¿no es cierto?, y otro para quienes no pueden pagar. Lo dijo la propia capellana de la cárcel de mujeres, ¿no es cierto?, cuando vino el Papa y dijo, en Chile se encarcela la pobreza. Y además, bueno, tenemos la justicia militar. Reorganizamos los tribunales y sacamos de los tribunales esa tarea que tienen hoy día jueces de nombrar a otros jueces y que perturba la acción judicial, y lo pasamos a un consejo de la justicia, ¿no es cierto?, que administrará la justicia y hará, ¿no es cierto?, la carrera de los jueces, y los jueces se dedicarán a impartir justicia, ¿ya? Se creará la justicia vecinal, se le permitirá a los pueblos que en aquellos delitos de menor cuantía puedan tener también atribuciones las autoridades ancestrales, como lo tienen hoy día en Rapa Nui. Solo en aquello de menor cuantía, lo va a regular la ley, ¿no es cierto?, y lo más probable que allí va a ser parecido como lo han hecho en Canadá, que uno de los ejemplos, ¿no es cierto?,
que varios de los juristas de la Convención lo tocaban. Y por último, bueno, se profundiza la democracia. Nunca habíamos tenido un capítulo, ¿no es cierto?, de democracia directamente en la Constitución. Léanse el capítulo 4. Es una innovación tremenda, igual que el capítulo de buen gobierno, que es el capítulo siguiente. Como la democracia, ¿no es cierto?, esa democracia participativa, hoy día pasa a ser también parte del corazón de esta Constitución, para que la política, y especialmente quienes trabajan en la política con vocación de servicio, puedan ser más legítimas y legítimos en su actuar, necesitan mayor participación ciudadana. Y los que creemos en la democracia, consideramos que el valor de ese servicio público que ellas y ellos prestan es tan alto que requerimos participar activamente para validar su acción. Esa es la democracia participativa, junto, por supuesto, con la democracia representativa. Esas son mis 5 razones fundamentales para decir que esta es una buena constitución que le va a hacer bien a Chile. Miguel Mendoza, Manos Libres en el Desconcierto. Mira, lo que dices está muy, muy bueno, pero, por ejemplo, disculpa, el pero, siempre hay un pero. ¿Sí? Agustín Esquella dice hay que reformar, hay que aprobar, pero también que hay que reformar. ¿Tú crees que hay que reformar algunas cosas y esas mejorías? Y como dijo en la pregunta anterior Mario, tú no crees en comité de expertos. ¿En qué, cómo se puede hacer esta reforma? A ver, yo creo que el mecanismo, Miguel, es el que pone la Constitución. Yo creo que no inventaría ningún otro mecanismo. La misma Constitución, en la primera parte del capítulo 11, ¿no es cierto?, habla de cómo reformar. Bueno, yo creo que todas las constituciones son reformables. Por supuesto, la del 80 costaba más, tenía estos quórums supramayoritarios y no había participación ciudadana. Nosotros dejamos esa participación ciudadana, ¿no es cierto?, dentro de la reforma y no tenemos esos quórums supramayoritarios, y cuando los tenemos, ¿no es cierto?, es justamente para que digamos con certeza que eso fue aprobado por una gran mayoría. Pero podemos tenerlo en 4/7 y podemos tener también la participación ciudadana, ¿ya? Y eso es una buena señal. La gente dice que tiene candado. ¿Qué candado es que participa la ciudadanía? Yo no considero que sea un candado. Yo creo que al contrario, es una llave que abre a una democracia donde las personas sienten que efectivamente aquellas reformas que se están haciendo van de acuerdo con lo que el sentir ciudadano, ¿no es cierto?, espera, la expectativa que tiene la ciudadanía. Mientras más apropiación tengamos de la Constitución como ciudadanía, bueno, más vamos a cumplir también nuestras obligaciones que tenemos dentro de esta misma Constitución. Entonces, yo digo, el día 4 de septiembre tenemos 2 opciones. O nos quedamos con la Constitución del 80 o nos quedamos con la Constitución del 22. Y alguien dice, bueno, entonces reformemos la del 22. Por supuesto, ahí están los mecanismos. Sigamos los mecanismos. O sea, no nos inventen una comisión de expertos, nada. Sigamos los mecanismos si la aprobamos y respetemos esa Constitución. Si se aprueba la Constitución, diputadas y diputados, senadores y senadoras, a los pocos días van a tener que jurar por la nueva Constitución. Y van a jurar respetarla. Entonces, cuando tú el día de mañana quieras hacer alguna reforma, bueno, la vas a tener que hacer según el capítulo 11. No según se le ocurra, ¿no es cierto?, a alguien o alguna diputada o diputado, sino según el capítulo 11. Y por supuesto, que siendo yo un demócrata, me parece correcto que se quiera reformar la Constitución, que quede, ¿no es cierto?, permeable a la reforma por parte, ¿no es cierto?, de quienes están en el Poder Legislativo y quienes están también, y quienes estamos en la ciudadanía. Y estoy abierto totalmente a eso. No tengo dificultad. A veces me preguntan qué aspecto, ¿no es cierto?, y tú me preguntabas, Mario, qué aspecto yo reformaría. Yo la verdad que no tengo muchos aspectos, porque en el fondo, si tú revisas mi votación, yo voté por los 388 artículos y por las 57 normas transitorias. Entonces no tengo una reforma en particular. Bueno, estamos en Manos Libres, en el Desconcierto, junto a Benito Baraldi, siempre acompañados por Café Liz. Café Liz Food Truck, Vicuña Maquena, 11.501, la Florida te queda más o menos ahí cerca, Benito, hay comida sana, hay tortillas, sándwich, chocolate caliente, cremas de zapallo, con crutones arriba, consomé, infusiones té, y en la tarde, cuando hace más, en la tarde está haciendo calor, hay milkshakes, postres de helado, café helado, Dios mío, Benito, el día 5 te podéis pegar un pique ahí. Café Liz Food Truck, el 5, el lunes. Vicuña Maquena, 11.501, La Florida. Tú dices que no tienes nada que te complique en aspectos a
a reformar o a cambiar, en fin, pero dentro del equipo conversábamos y surgió esta siguiente pregunta. Yo sé que sabemos que tú votaste en tu comisión a favor del tema del aborto llamado libre, ¿no? Porque eso también es un mote que puso la derecha. Nada es tan libre y nada es obligatorio, por lo demás. Y después te abstuviste en el Pleno. Pero ¿qué te pasó en tu corazoncito católico con el tema del aborto? A ver, cuando uno ve el artículo 61, ¿no es cierto?, en el segundo inciso, se habla de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto?, se los elenca, ¿no es cierto?, los derechos sexuales y reproductivos según lo que se hace también en el derecho internacional, de lo que se reconoce internacionalmente como derechos sexuales y reproductivos, y si se mete entre esos derechos sexuales y reproductivos la interrupción del embarazo. Sí. Mi posición frente a eso, al igual que la de Roberto Celedón, fue que eso pensábamos, creemos, que era mucho mejor que fuese materia de discusión parlamentaria directa, y no que esté dentro de la Constitución, ¿ya? Y que sea una deliberación más de las y los representantes, ¿no es cierto?, dentro del Poder Legislativo, como había ocurrido hacía poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, que no había logrado avanzar, consideramos que era así. Por supuesto, el grupo grande de mujeres que estaba conforme con esto y deseaba que fuesen aprobados así, como se consagra internacionalmente, bueno, dijeron que era parte constitutiva de esos derechos. Yo respeto eso, pero solo por ese punto me abstuve, no por el resto de los derechos. Eh, ¿Y qué dice mi corazón de creyente? Sí. Bueno, primero que tengo que respetar lo que decide la democracia, ¿no es cierto? En este caso fue una decisión democrática. Segundo, que este es un derecho, no es una obligación. O sea, no es que yo tenga que abortar, nadie me está obligando a abortar. Yo puedo hacer uso de ese derecho, y si ustedes leen, ¿no es cierto?, dentro del artículo 61, se habla del embarazo, del parto, ¿no es cierto?, de una vida sexual sin violencia, ¿no es cierto? O sea, son muchos otros derechos. Este es uno de los derechos que están allí incluidos, ¿ya? La ley, Y lo el inciso tercero, 3, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. claro, eso iba a decir justamente. Y lo tercero que quería decir es que el inciso 3 dice que la ley lo va a regular. ¿Y cómo lo va a regular la ley? Bueno, igual como se reguló las 3 causales. O sea, van a tener que buscar una manera de regularlo que no exceda seguramente las 12, 14 semanas. Y cuando la gente dice que va a ser ilimitado, no puede ser ilimitado porque el umbral, ¿no es cierto?, que se utiliza generalmente son las 24 semanas, ¿no es cierto? Después ya hay parto, bueno, y si, por supuesto, ese ser humano, ¿no es cierto?, muere o lo matan, ¿no es cierto?, se declara un infanticidio. Entonces, yo creo que eso, por lo menos a mí, me lleva a respetar la decisión que se tomó. Yo era partidario de dejar fuera, ¿no es cierto?, la interrupción del embarazo, pero respeto esa decisión. No tengo, imagino que Roberto Celedón también, lo conversamos en su momento, los dos nos pusimos de acuerdo para votar en conjunto, pero una vez aprobado, yo creo que es el único inciso. Si ustedes revisan mis votaciones, no es el artículo, el inciso donde yo me abstuve. La totalidad del resto considero que es adecuado, por supuesto que puede ser mejorado y puede ser cambiado, y hay muchos temas que seguramente lo van a reformar, porque esa es la democracia. Si estamos en democracia no vamos a tener leyes orgánicas constitucionales, la democracia va a tener que seguir trabajando, y yo respeto eso, y si están las mayorías, por supuesto que lo respeto. No soy una persona que cree, ¿no es cierto?, en el autoritarismo, sino que pienso que la mejor forma de gobernarnos es poniéndonos de acuerdo como seres humanos, y eso implica, ¿no es cierto?, bueno, que uno tiene que ceder muchas posiciones para llegar a acuerdos también con las otras personas. Gracias, Benito. A mí me pasa algo parecido a lo tuyo. Yo soy tan contrario al aborto, que soy contrario a que se condene y se criminalice, por que las razones de uno, Claro. íntimas, las convicciones pueden ser religiosas en tu caso, en las mías no, son de vida, son subjetivas, son absolutamente subjetivas. Para yo estar en contra del aborto, son igualmente legítimas para los otros que sí pueden optar por esa dolorosa decisión en virtud de algunas circunstancias lamentables en su vida. Piensa, Miguel, Mario, que nosotros, pero espérate, piensa que nosotros adoptamos a nuestros hijos. Nuestra hija Magdalena, nuestra última hija que tiene 22 años, su madre biológica, leímos en la ficha, no la conocemos, era una adolescente que vivía en la calle, consumía droga, dormía en la calle, y supo tardíamente que estaba embarazada. Y decidió no abortar, porque podría haber abortado ella, podría haberse metido remedio, ¿no es cierto?, haberse provocado un aborto. Además tuvo rubiola, no se dio cuenta, tuvo rubiola y le afectó a Magdalena.
¿ya? Y tiene discapacidad Magdalena. Bueno, nosotros toda la vida le vamos a agradecer a esa mamá que optó por no abortar, porque nosotros la pudimos adoptar a Magdalena. Y es parte hoy día de nuestra familia, de nuestra vida familiar, ¿ya? Pero ¿quién soy yo para juzgar si ella hubiese abortado? ¿Quién soy yo? O sea, viviendo, ¿no es cierto?, en situación de calle, consumiendo drogas, estando con una vida a lo mejor en un momento muy malo de su existencia. O sea, yo no me siento, no tengo el derecho de juzgarlo. Además, no soy mujer. Entonces, me dijo una de las compañeras que estaba ahí en la convención, me dijo, si los hombres se pudiesen embarazar, hace mucho tiempo habrían aprobado el aborto. Entonces, yo creo que en el fondo, ¿no es cierto?, respeto eso. Por supuesto que creo que la vida es extremadamente importante, pero bueno, es parte, ¿no es cierto?, también de la democracia, esto que ha ocurrido. Un católico aprovista y liberal. Miguel Mendoza, digamos. Mira, una de las cosas que ha tenido mucha controversia es el artículo 309 de la Constitución, de esta nueva propuesta de Constitución, que es la justicia indígena. Mira, yo te lo digo porque nosotros hace 2 semanas tuvimos a Claudio Fuente, y él nos decía 2 cosas. Decía que eran 2 justicias paralelas, que es uno que es a través de las costumbres de los pueblos originarios, y lo otro es el reglamento chileno. Son paralelos, pero el que da el freno, dijo así textualmente, el peaje era la Corte Suprema. Habías hablado anteriormente, hace unos minutos atrás, que existía la justicia militar, que obviamente yo comparto contigo, no deben haber 2 justicias, una militar y otra justicia chilena. Pero me suena mucho ruido, porque no toda la gente puede llegar a una instancia de justicia, a la Corte Suprema. Claro, exacto. Entonces, ¿qué piensas de eso? Porque ha habido mucho ruido, y también en el artículo 309 no dice muy claro, está como muy ambiguo. ¿Qué piensas? A ver, el artículo 309, ¿no es cierto?, termina, la última parte, que dice, estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución, el primer inciso, y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Entonces, primero sacamos, ¿no es cierto?, este mito de que van a hacer sacrificio humano, que me dijo una persona el otro día, ¿ya? O sea, van a violentar a otras personas en el extremo, ¿no es cierto?, y que eso va a tener que ser respetado. No es así, ¿ya? Tenemos una ley y una constitución. Exacto. ¿Ya? Y lo segundo, no sé si Claudio lo comentó, pero eso existe en Chile. Existe hoy en Rapa Nui. Entonces, ¿qué es lo que es la práctica constitucionaria de Rapa Nui? Bueno, que en delito de menor cuantía toman decisiones, y la vez que se excedieron, ¿qué es lo que tuvimos? Ustedes lo recordarán, ¿no es cierto? Tuvimos una decisión de la Corte Suprema, que fue por un caso, si mal no recuerdo, de violación. Entonces, lo que va a determinar la ley, que eso va a ser interesante, ¿no es cierto?, y seguramente lo vamos a tener similar a lo que ha hecho Canadá, es muy restrictivo. Es, por ejemplo, en dificultades que tienes con tu vecino. Yo lo asemejo a esto, a lo que va a ser, Miguel, la justicia vecinal. En la justicia vecinal, que van a reemplazar, ¿no es cierto?, como tú sabes, a los juzgados de policía local. Exacto. Esa justicia vecinal va a contar también con centros de justicia vecinal donde va a haber mediación. Entonces, cuando a mí me preguntan por la justicia indígena, yo digo, mire, en algunas partes, ¿no es cierto?, cuando hay un conflicto, a mí me tocó vivirlo en una comunidad mapuche, en la zona de la costa de Temuco, 2 familias que tenían un conflicto, ¿y quién lo resolvió? El Lonco. Ellos no recurrieron a la justicia. Y era un conflicto de límites, donde tenían que ordenar, ¿no es cierto? Había habido, al parecer, una corrida de cerco, ¿no es cierto? Y recurrieron ambas personas al Lonco. Y confiaron en la solución que les dio el Lonco. Y se resolvió, ¿ya? Pero perdona, eso se hizo y eso no es legal. No es legal, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta Constitución? Dice, esa práctica constitucionaria, ordenémosla. Formalizarla. Ordenémosla. Y como eso va a ser
vas a tener, ¿no es cierto?, autonomías territoriales indígenas, ordenémoslo bien para que no haya abusos, ¿no es cierto?, entre miembros de un mismo pueblo, por supuesto, no entre personas de distintos pueblos, ni personas externas que tienen alguna dificultad o que viven en ese mismo territorio y tienen algún conflicto. Bueno, eso lo va a resolver la justicia ordinaria. Eso, Pero, entonces, perdona, Benito, que te interrumpa. Es que eso, en el 309, en los dos incisos, no queda claro, no queda textual, que te digo, la verdad que a mí en la Constitución la he leído 2 veces el texto y me parece imprecisa en muchas cosas. No me parece textual que sea que la justicia indígena opere entre indígenas. Tú lo sostienes, yo sé. claro, No queda explicitado. ¿Y eso sabes lo que pasa? Eso se presta para la campaña sí, del terror de la derecha. pero cuando tú, ¿no es cierto?, interpretas una norma, como lo hemos aprendido desde hace cierto tiempo que me ha tocado estar en trabajo legislativo vinculado a la pobreza, lo que tú vas es al espíritu de la norma. Entonces, lo que busca es la deliberación. Y lo que va a buscar el legislador, cuando le toque legislar sobre esta norma, es lo que se discutió, la deliberación que hubo. Y esa es la deliberación, lo que yo les estoy contando. Es entre miembros de un mismo pueblo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si alguno de esos miembros no desea recurrir a su justicia, no se va a poder recurrir. ¿Ya? Va a tener que recurrir a la justicia ordinaria. ¿Ya? Y esto también ocurre en otros países. Bueno, el ejemplo que ponían varios de los juristas que estaban ahí dentro de la convención y que creo que el que más se va a acercar y se acerca mucho a lo que ocurría en Rapa Nui, ¿no es cierto?, es lo que ocurre en Canadá, ¿ya? Me imagino que irán buscando algunas alternativas así. Y esto Perfecto. es materia de legislación. Y con materia de legislación, bueno, la deliberación democrática, ustedes saben la composición actual del Congreso, y que yo creo que no va a variar mucho, en los próximos congresos tampoco, no va a haber una variación así radical, va a necesitar esa deliberación. Y la deliberación, ¿no es cierto?, va a implicar que, bueno, que la competencia que va a tener alguna autoridad ancestral va a estar limitada, ¿no es cierto?, a hechos de menor cuantía, ¿ya? Yo no conozco, y he tratado de buscar en la literatura si algún tribunal indígena se involucra en esto. Aquí nunca hablamos de tribunales indígenas, además, hablamos, ¿no es cierto?, de prácticas consuetudinarias, que están vinculadas generalmente a autoridades ancestrales, no están vinculadas a la existencia de un tribunal, ¿no es cierto?, como ocurre en el caso de Bolivia, donde ya se arman tribunales y tienen, ¿no es cierto?, una legislación ad hoc para esos tribunales. En el caso de Chile no es así, ¿ya? Y yo creo que van a ser siempre temas que están vinculados a la convivencia cotidiana de las personas, que terminan a veces en los tribunales y terminan atosigando los tribunales, como va a ocurrir también con la justicia vecinal. Eso es lo que imagino yo, y esa fue la discusión, la deliberación que tuvieron en la Comisión de Sistema de Justicia y después en el Pleno, bueno, en toda la deliberación que se dio en el Pleno, ¿ya? Donde hubo bastantes, ¿no es cierto?, abogadas y abogados que tomaron la palabra hablando de estos temas directamente y poniendo ejemplos también en relación a lo que ocurría en otros países. A mí no me produce temor, yo creo que a nadie le produce temor llegar a Rapa Nui, ¿no es cierto?, tener alguna dificultad, no tiene temor de que alguien lo vaya a juzgar injustamente, las leyes son las mismas y la Constitución es la misma. Nuestro país no es un país federal, es un país regional y tenemos una única Constitución y un único cuerpo legislativo. Entonces, no, y donde se construyen las leyes es exclusivamente en el Poder Legislativo, no se construyen en otro lado. Nadie va a construir otras leyes. Entonces tenemos un código penal, un código civil, ¿no es cierto?, que seguirá rigiendo a todas las personas que vivimos en Chile. Muy bien. Nos quedan pocos minutos. Yo prometí respetar los 30 minutos de Sí, entrevista, pero somos como el escorpión nosotros. Tenemos nuestra naturaleza de traicionar a los entrevistados. Miguel, por favor, invierte la pauta, haz la otra pregunta y después seguimos con la siguiente para dejar libre a Benito que vaya a disfrutar de su familia. Sí, mira, una de las preguntas, yo sé que igual va a ser un poco complejo, pero ¿qué piensas tú del dictamen de los jesuitas sobre Felipe Berrío? ¿Justicia canónica? ¿O qué percepción tienes? Porque igual, obviamente, es cercano dentro de la comunidad jesuita, y también cuando tú participaste, trabajaste por el Hogar de Cristo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo creo que se han seguido todos los conductos. La Compañía de Jesús ha actuado con celeridad. Dispuso, ¿no es cierto?, de una persona, abogada, que estudió los casos, dio un informe, ¿no es cierto?, y certificó la verosimilitud, ¿no es cierto?, de la veracidad, ¿no es cierto?, de los testimonios, y yo creo que va a seguir su conducto.
Él hoy día, ¿no es cierto?, no está en contacto con las personas cercanas, ¿no es cierto?, por una decisión también de él y de la Compañía de Jesús, y creo que lo que tiene que hacer es, bueno, seguir ese conducto que siguen estas investigaciones, ¿ya? Él, las veces que ha hablado, ¿no es cierto?, ha manifestado que no reconoce eso que se le está imputando, y bueno, que hay que esperar, yo creo que el dictamen final. Este es un primer paso y que tiene que continuar después con la investigación. Y creo que se ha actuado, ¿no es cierto?, con la celeridad que se debía haber actuado siempre en estos casos. Recuerden ustedes que en casos anteriores no hubo esta celeridad. Claro. Y me parece correcto que se haga por respeto también a las personas que están haciendo las acusaciones y que hoy día, ¿no es cierto?, me imagino que también muchas de ellas lo están pasando mal. Entonces me parece correcto que siga adelante la investigación como se ha hecho hasta ahora y sigan los pasos que corresponden. ¿Pero no te duele? ¿No te O, se- sorprende? ¿Qué te pasa? o sea, me duele, por supuesto. Todo esto me duele por las personas que están involucradas, que son víctimas y que hablan, y me duele también por él, porque es doloroso. Ujú. Pero yo creo que es parte de las cosas que nos acostumbramos un poco a que vayan apareciendo y que hay que enfrentarlas. Pues. Yo conozco uno de los sacerdotes que fue acusado hace muchos años atrás, que después de ser acusado de abusos en un hogar de menores, bueno, al final salió absuelto y volvió al sacerdocio. Entonces, yo creo que hay que esperar con tranquilidad, ¿no es cierto?, el resultado final de este camino. Ujú. Benito Baranda en Manos Libres en el Desconcierto. ¿Cuál es tu sueño para Chile? O sea, ¿qué le preguntaría Benito Baranda a Benito Baranda respecto al sueño, a su ideal para nuestro país? Desde el corazón. Bueno, el sueño más grande que me ha movilizado y que ha movilizado también a mi esposa en los estudios y en el trabajo que hemos realizado y cómo hemos tratado de vivir, es que tengamos un país donde impere la justicia y el amor, eh, y que podamos tratarnos dignamente entre nosotros, que es como la fuente del amor, ¿no es cierto? Y que tratemos también que las personas eh, podamos eh, recibir equitativamente eh, esos derechos, ¿no es cierto?, que han sido denegados por tanto tiempo. Ahora vengo de las localidades de aquí de La Pintana, que es en el norponiente de La Pintana, un sector que se llama El Roble, y había una batucada de jóvenes. Y miraba a cada uno de los jóvenes que estaban en esa batucada, y me imaginaba las historias de vida de esos jóvenes, muy distinta a mi propia historia de vida. No me crié en La Pintana, me crié en Las Condes, me eduqué en un colegio particular, fui deportista, estudié psicología en la Universidad Católica, después pude hacer un magíster en Italia y un doctorado en España, y miraba las vidas de ella y de ellos, me imaginaba muchas de las historias de sus vidas, y muchas de las historias que son aquí más cercanas a nosotros, aquí en el sector del Castillo de la comuna. ¿Por qué elegiste irte de La Entonces, Pintana a vivir? bueno, con Lorena hace mucho tiempo decidimos, desde que nos casamos, tener una vida más cercana a las personas con las cuales y para las cuales trabajamos, y con las cuales al final establecemos vínculos de amistad y formamos también familia, porque al final la familia también son esas personas que te acompañan en tu trayectoria vital, a tus hijos, a tus hijas, con los cuales se van estableciendo vínculos, sin tener, ¿no es cierto?, un vínculo eh, sanguíneo, ¿no es cierto?, vas labrando una amistad con esas personas. Y el Hogar de Cristo nos ofreció, después de haber trabajado en la hospedería de niños del Hogar de Cristo, al poco tiempo de habernos casado, después estudiamos afuera y nos ofreció seguir trabajando en el Hogar de Cristo y nos ofreció trabajar aquí en el Castillo, en la comuna de La Pintana. Y lo agradecemos, fue hace 34 años atrás. Y Benito, No disculpa, sabes cuánto te entiendo. Perdón, Miguel. no, y disculpa, Benito, ¿qué sientes? Porque la población del Castillo es una de las poblaciones que es bastante estigmatizada. ¿Qué sientes? Que a pesar de todo, de la pobreza, hay una disgregación en nuestro país. ¿Qué sientes? Que muchos de esos jóvenes están en situación de abandono del Estado, abandono profundamente del Estado,
y que los chicos después ven al narco de turno que tiene mejor situación o mejores autos. ¿Qué te da impotencia eso o te da rabia que el Estado haya abandonado a las poblaciones y tú lo estás viviendo en carne propia en el Castillo? ¿Qué sientes de eso? Bueno, el Castillo, por supuesto, no es lo que era cuando nosotros llegamos. La oferta educacional que tenía el Castillo debe haber sido para un 20, un 30% de quienes vivían en el Castillo. Hoy día es sobre el 100%. Llega gente externa a los 10 establecimientos educacionales que hay en el sector del Castillo. Entonces, por supuesto que cambió. Y hay buena infraestructura, hay buena pedagogía. Cambió mucho. La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes ya están escolarizados. Y tenemos muchas y muchos que ya han hecho estudios universitarios, especialmente desde que llegó la gratuidad, y han hecho estudios técnicos también en aquellos institutos que se adhirieron a la gratuidad. Quiero decir esto porque la gran mayoría de las familias del Castillo son familias que han progresado y que han ido modificando su existencia a pesar de haber sido trasladados al extramuro de la ciudad en un momento de su vida, en la década de los 80, y de procedencias muy distintas, ¿no es cierto?, de Nueva York, de los Condes, de las Condes, de Santiago, y en un periodo también de dictadura, cuando los trajeron de manera también no voluntaria a este sector. Pero al lado de eso, ¿no es cierto?, también hay pequeños grupos de personas que, aprovechándose de la condición del Castillo, de la condición geográfica del Castillo, al lado del acceso sur a Santiago, ¿no es cierto?, al lado de una salida a la autopista, que es la salida Gabriela, en un lugar de difícil acceso también para carabineros, porque hay muchos callejones sin salida y pasajes muy estrechos, se aprovechan de eso para instalarse y realizar, ¿no es cierto?, actividades delictuales, narcotráfico, delitos, ¿no es cierto?, y se resguardan, bueno, con muchas y muchos jóvenes que han sido expulsados del sistema escolar y que han ingresado algunas y algunos de ellos al consumo, y que encuentran también cierta pertenencia a estos grupos, y que se sienten acogidos por estos grupos en medio de su supuesto fracaso escolar o sus dificultades para insertarse en la sociedad. Claro, y como tú lo señalas, Miguel, el gran drama, ¿no es cierto?, que vive Chile es que, bueno, hay un porcentaje alto de jóvenes que no terminan la media en los sectores populares y que muy poca gente se preocupó de ellos. O sea, para mí, si un joven abandona los últimos años de básico, abandona la media, en un sector como el Castillo, o tú que vives en Puente Alto, no sé, en la Carol Ursúa, en la Villa Venezuela, o mismo en alguna de las poblaciones de Bajos de Mena, Exacto. debería generarse una alarma comunitaria, una alarma para el servicio de salud, para la educación, para los servicios sociales. No puede ser que un joven abandone la escolaridad. Y eso es una alarma, porque es un fracaso del sistema. No es un fracaso del joven. El sistema no fue capaz de ofrecerle a ese joven lo que requería. Todos nosotros somos culpables. Claro. Y ahí yo creo que, bueno, fallamos como sociedad, por supuesto. Seguimos con esa cosa media latina, que es dura, que no la tienen los anglosajones, que es culpar a la persona o culpar a la familia. En política pública y en política social, en los países anglosajones, cuando la familia no ha sido capaz de contener, ¿no es cierto?, al hijo y acompañarlo en su desarrollo, el responsable es el Estado. Y cuando el Estado no es capaz de hacerlo, fracasa el Estado. Entonces, aquí no, pues aquí nos lavamos las manos y decimos, no, que la familia, que la población, que esto, que lo otro. No, Y las malas es el costumbres, Estado, claro. El la Estado mala que fracasa. costumbre, la mala junta. Y tenemos, bueno, no sé, varios decenas de miles de niños y jóvenes en Chile que no trabajan ni estudian. Entonces, las consecuencias de eso, bueno, el estallido social se vio. Muchas de esas personas, ¿no es cierto?, descontroladas, causaron daño, dañaron la infraestructura del país, violentaron a otros, se violentaron a sí mismos. ¿Sí? La gente dice, ¿no es cierto?, eso es lumpen, habría que destruirlo. Y yo digo, a ver, pero vayamos a las raíces. Y fui criticado porque dije eso. Yo no justifico la violencia, nunca. No me gusta la violencia. Y me altera mucho la violencia, me produce un dolor gigantesco la violencia interior, desde chico. Pero cada vez que hay un acto de violencia, digo, ¿cuál es el origen de esa violencia? Yo como psicólogo, sociólogo, quiero saber porque quiero colaborar para que esa violencia no perdure. Pero no te olvides, Benito, que eso fue orquestado por Maduro, con Putin,
con plata de Allende, que dejó una cuenta corriente para que se produjera el estallido social, si era injustificado para la derecha extrema, Claro. ¿no? Eso fue, lo armaron, po. No. Claro. Oye, con Benito Baranda podríamos conversar toda la noche, y voy a decir que estamos grabando de noche, ustedes nos van a ver a cualquier hora en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, pero ahí se ve clarito que son 8:45 en el reloj que tiene atrás Benito. Podríamos hablar tanto, pero yo quisiera respetar el compromiso que tuve contigo, Sí, que pues. fueron 30 minutos. Muchas gracias. Llevamos 40-13, tu familia se está necesitando, Están pero ahí tenemos que ir esperando. a la última sección, cortita. Manos libres, siempre la sección. ¿Se me perdió? No. El pastelazo de los últimos días y el contagio positivo de los últimos días. ¿Qué fue lo que la cagó, digamos? A esta hora se puede decir, si nos escuchan, si nos ven a las 9 de la mañana va a ser feo, me disculpo. ¿Qué fue lo malo de los últimos días y qué fue lo bueno de los últimos días? Tú tienes la palabra, Benito. Bueno, yo creo que a mí me afectó mucho la publicidad del rechazo, que la vi en la prensa, no la vi directamente, cuando una persona, ¿no es cierto?, supuestamente de disidencias sexuales, hablaba de lo que le había ocurrido a él en una relación de pareja donde había sufrido violencia, ¿no es cierto? Y eso me afectó mucho, porque bueno, conozco a muchas personas de la disidencia sexual y dentro de nuestro grupo tuvimos a personas, ¿no es cierto?, que escribieron inclusive en las redes dentro de nuestro grupo de ex constituyentes también. Y eso me afectó, porque me hicieron ver el video después, andaba en el sur y me mostraban el video, y me afectó mucho. Encontré muy extraño que un grupo de personas haya tomado esa decisión de poner esa publicidad, ¿ya? Independiente sea del apruebo o el rechazo, no estoy juzgando, ¿no es cierto?, quién lo hizo, sino quienes construyeron eso, lo encuentro grave. O sea, encuentro grave quienes lo pensaron y cómo lo armaron. Sí, claro. Y me produjo una preocupación interior también de cómo se está percibiendo la sociedad, ¿ya? Y bueno, y lo mejor, ¿no es cierto?, es el recorrido por Chile, de Arica a Puerto Williams, haber hablado con tanta gente, haber visitado tantas comunidades, haberme sentado con la Constitución, que ya está viejita, que ya no da más la pobre Constitución, Mira, ¿no es cierto?, todo rayada y todo, que ha recorrido todo Chile, y con tantas preguntas. Yo creo que nunca en la historia de Chile habíamos tenido una oportunidad de educación cívica, y quizá el momento más emocionante fue sentarme en Tirúa, en el Centro Cristiano, con Adolfo Millaur, ex constituyente también, y ver que muchísimas personas de las que estaban allí esa noche, hasta tarde, tenían la Constitución en la mano. Me emocioné mucho porque dije, qué impresionante. Y una niña en Puerto Montt, Camila, que me fue a esperar, porque no alcanzó a llegar a una intervención que teníamos, el despliegue. y me mostró todo, se la vi y me emocioné tanto que le pedí permiso para poder grabarlo, y ya bien tímida me dijo, ya, me dijo, y la abrí y me emocioné, pues no había visto ese despliegue. Es un despliegue. De la cantidad de notas, todas las notas que tenía de cada artículo. Dije, bueno, Chile se está transformando y tenemos que vivir esta transformación como un regalo, como un gozo para Chile. Y vivirlo de buena manera, de buena manera. Miguel. Mira, el pastelazo de la semana obviamente fue, para mí, fue esto del telefonazo que hubo, la descoordinación del gobierno, pero más que nada no echarle la culpa al gobierno propiamente tal. Yo creo que... no, si el gobierno nos llamó, pues bueno. Sí, pero aquí una cadena como una comedia de equivocaciones, mucha equivocación, y obviamente esto, yo soy una persona que no cree que uno tenga que tener diálogos con personas que realmente no quieren tener diálogos. Yo creo que los diálogos se tienen que hacer cuando hay ambas voluntades, pero si hay una parte que no quiere dar voluntades, bueno, es como prácticamente llegar a ese mundo. Yo creo que igual, a pesar de todo, yo creo que eso fue el pastelazo esta semana, y después obviamente hubo la presidenta del PPD decía, no, aquí es todo fue orquestado con el gobierno, entonces ahí realmente se decía lo que decía la vocera de gobierno, entonces no, para mí es un pastelazo mayúsculo, pero hay que seguir. Y el contagio positivo para mí fue
la no publicación del libro de Sebastián Izquierdo. Tuvo una preventa de 2 meses y realmente por no pagarle la preventa no pudo imprimir. Muchos arbolitos se salvaron por una estupidez de libro. Ya, y voy yo me siento mal. Le hemos robado 15 minutos a... ¿Te acordáis? Me Benito, están pero esperando. cortito, cortito. ¿Te acordáis cuando te asaltaron en los años por ahí 2000 y la cuarta tituló Malditos asaltaron a Buenito Baranda? Puso la otra mejilla. Maravilloso ese titular. Ya. Mi pastelazo de la semana es la condena contra Martín Pradena, 20 años por un gallo que es acreditadamente un psicópata, que ha lucrado con los videos pornográficos, que provocó el suicidio de una chiquitita, una jovencita, Antonia Barra. ¿Qué justicia estamos viviendo? Eso también tiene que cambiar en el proceso constitucional. Una justicia o es naif, o es indolente, o es indiferente, o es corrupta. Es inentendible. La Fiscalía pedía 41 años y se dan menos de la mitad, que ya ha descontado 2 años. Va a salir 18 años más. Va a salir con menos de 50 con las mismas prácticas. Todos los peritos acreditan que los estafadores y los violadores no tienen remedio. Pero bueno, y la última, mi contagio positivo, voy a ser egoísta, pero no tan egoísta. Voy a hablar de la buena campaña de mi equipo de Cobreloa, que estamos a punto de subir a primera división, la primera A, ¿sí o no? Estamos a 6 puntos Magallanes, estamos ganando las todas en el último minuto. Y oye, créanme, hay hinchas de Cobreloa, hay miles en todas partes de Chile. Cobreloa es una mística que se creó en los años 80 cuando fuimos subcampeones, 81, 82, ¿te acordáis, Benito? De la Libertadores, perdimos con Flamengo al principio con Zico y después con Peñarol, en fin. Pero Yo bueno, no soy futbolero, pero fui a gritar por Cobreloa con un amigo. ¿Viste? Porque tenía una barra chiquitita, así que lo acompañamos. Benito Baranda, ex constituyente, aquí en Manos Libres, en el desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a todos por seguirnos. Que estén bien, nos vemos. Chao, adiós, Chao, gracias. Benito, un Chao. abrazo. Chao.